El día de ayer Netflix publicó su reporte Lo que vimos como parte de su esfuerzo por ofrecer mayor transparencia después de ese par de huelgas tan sonadas. El reporte básicamente es un Excel listando las 18,000 series y películas más vistas durante los primeros 6 meses del 2023. En esta ocasión no le prestaremos atención al hecho de que como humanidad consumimos 100 billones de horas en un periodo de 6 meses. No vamos a comentar cómo esa cantidad de horas son las mismas que han pasado desde que empezó el Mesozoico, ni tampoco comentaremos que The Night Agent, una serie de la que jamás había escuchado, fue el contenido más visto en la primera mitad de este año con 815 millones de horas. 815 millones. Es un número tan grande que si fueran iPhones, a Apple le tomaría 4 años venderlos. Es tan grande que si fueran kilómetros sería la distancia del Sol a Júpiter. Es tan grande que si fueran estrellas sería el 1% de las que tenemos en la Vía Láctea porque se estima que nuestra galaxia tiene 400,000 millones, o sea que tampoco es un número tan grande. En esta ocasión a lo que sí le prestaremos atención es a la representación que tiene México en ese reporte y en Netflix en general. México es el sexto país con más suscriptores en la plataforma. Poniéndolo en términos que puedan entender, 10 millones son todos los goles que anotó Jared Borghetti en su carrera multiplicados por 30,000. Casi 8% del país tiene una cuenta en Netflix, lo cual es entendible porque como la televisión nacional no nos ofrece más que telenovelas, la gente joven busca otro tipo de contenido en sus plataformas de streaming. ¿Cuál es la serie mexicana más vista en Netflix? En el número 6 de la lista tenemos a La Reina del Sur, temporada 3, con 429 millones de horas vistas. Poniéndolo en términos que puedan entender, 426 millones es aproximadamente la cantidad de veces que deberían ir a ver mi video de Saw en YouTube. La película mexicana con más horas fue Que Viva México, ocupando el puesto 266 en la lista con 53 millones de horas, lo cual no solo nos deja bien claro que la cantidad de horas no representa la calidad del producto, sino que también es una pena porque el haberle dedicado 2.2 millones de horas como humanidad a esa atrocidad es básicamente el infierno en la tierra. Hablando del infierno, esa sí es una buena película de Luis Estrada, pero quedó hasta el lugar 2279 en la lista. Ahí cerca también tenemos a Polvo en el lugar 2920, a Noche de Fuego en el lugar 3803 y a Ruido en el 1540. Y a todo esto, ¿qué tienen en común todas las series y películas que están mejor posicionadas en ese reporte? Ya no estoy aquí, Bandas Delictivas y Narcos. Noche de Fuego, Secuestros y Narcos. El Infierno, Narcos. Polvo, Narcos, Ruido, Secuestros y Asesinatos. La piloto, por fin algo diferente. Yolanda soñó toda su vida con ser piloto, encontró trabajo de azafata y un papel inesperado en el contrabando narco. Considerando que Netflix tiene acaparado 1/3 del mercado del streaming en el mundo, resulta que lo único que podemos hacer como cineastas mexicanos es escribir telenovelas de narcos y rogarle a Dios que a Kate del Castillo le interese el proyecto. O ya de plano mejor dejar el cine para intentar ser cantantes y así poder escribir sobre otras cosas que no sean narcos. Quería cerrar este video citando una conversación que tuvimos en el IMCINE hace un par de días donde discutimos el futuro del cine mexicano, pero nada más no pude encontrar la grabación del evento en su página de Facebook. Lo que sí me encontré fue un comentario debajo del estreno de Totem, donde Bardock Hisler dice: "Hola, soy de México, espero que estén bien, les presento mi corto El Subdito, espero que le den un like, se suscriban o le den un comentario, gracias. Adelante con el cortometraje."